compromiso dermatológico, empeora su pronóstico. En algunos casos también nos define qué tipo de terapia se va a utilizar, ¿listo? Entonces siempre estar como a la expectativa y a la sospecha de encontrar lesiones en la piel de los pacientes. Por favor, siempre examinen sus pacientes. A veces es difícil por tiempo, pero cuando auscultamos los pacientes, retírenle la ropa, dejemos la mala costumbre de auscultar el paciente por encima de la ropa, no revisarle las piernas, porque a veces se nos pueden pasar lesiones en piel que son claves para llegar a un diagnóstico de enfermedades mucho más graves. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Digamos que la mecánica es básicamente, vamos a nombrar algunas enfermedades que a lo mejor ustedes no han visto, pero nos vamos a enfocar como las manifestaciones que pueden generar en la piel. Entonces voy a ir nombrando las enfermedades y voy a ir diciéndoles qué tipo de lesiones pueden presentar estas patologías. Entonces vamos a empezar con lupus eritematoso sistémico, que quizás es una de las enfermedades donde mayor compromiso en piel podemos llegar a tener. ¿Listo? Las características del lupus es que puede generar un eritema que es edematoso, es decir, que estamos hablando de unas placas eritematosas, generalmente con compromiso en mejillas y puente nasal, y algo característico es que respeta el surco nasogeniano, y este signo es muy específico del lupus eritematoso sistémico, sobre todo cuando respeta este surco. Cuando no respeta el surco, podemos hablar de otro tipo de patologías como las dermatitis, u otras alteraciones que pues también pueden comprometer la cara. Cuando encontramos estas lesiones, característicamente en lupus lo llamamos rash malar o rash en alas de mariposa. Ya les voy a mostrar la foto y se van a dar cuenta por qué el nombre. También puede generar lupus discoide, que son placas eritematosas con escamas. Estas escamas habitualmente son adherentes, digamos que no descama tan fácil. Presenta tapones foliculares y hacia el final o en la evolución de la lesión en la piel puede generar atrofia, muchas veces con cicatriz. Incluso en algunos casos severos puede llegar a generar desfiguración. Otra característica de estas lesiones es que son fotosensibles, es decir, que el paciente nos va a manifestar que cada vez que se expone al sol, las lesiones se empeoran. Y otros fenómenos que pueden generar en el sistema tegumentario es una alopecia no cicatrizal, puede generar úlceras orales o nasales que habitualmente no son dolorosas, a diferencia de unas úlceras de etiología viral o de otras etiologías. Y puede generar también fenómeno de Raynaud. Entonces acá vemos las fotos. Vamos a empezar con la foto de la chica, donde vemos el eritema en alas de mariposa o rash malar. Entonces, como se pueden dar cuenta, son placas eritematosas que comprometen las mejillas y que si ustedes ven acá, respeta todo el surco nasogeniano, ¿sí? O sea, desde el ala de la nariz hasta el borde, hasta el labio superior, está completamente respetado. Y esto es un signo muy específico de lupus, cuando respeta estos bordes nasogenianos. Es decir, que una paciente que nos llegue con estas lesiones, sí o sí, habrá que descartarle un lupus eritematoso sistémico. Y el lupus discoide, podemos ver esta lesión o esta imagen del centro de la diapositiva, son básicamente placas eritematosas sobrelevadas, muchas veces tienen morfología irregular, en algunos casos la morfología es regular, la característica típica es que pues se tiende a empeorar cuando hay exposición solar, por eso vamos a ver que se presentan con mayor incidencia en la región del cuello o en regiones que están expuestas a la luz solar. Entonces, digamos que esto es lo típico de la manifestación del lupus eritematoso sistémico.
Ahora vamos con la esclerodermia. Pues no voy a hablar mucho acerca de la enfermedad, como les dije, voy a centrarme solamente en las manifestaciones dermatológicas. Hay una esclerodermia que es focal o limitada y otra que es sistémica, que es lo que llamamos esclerosis sistémica. En la esclerodermia lo que principalmente vamos a ver es compromiso a nivel de las manos, va a generar unas placas, va a generar una hiperkeratosis que hace que la piel sea dura, que sea tensa y va a generar cierto brillo también de esa placa eritematosa a nivel de las manos. Con la progresión de la enfermedad va a generar algo que se llama esclerodactilia, que es como un afinamiento de la punta de los dedos y se va perdiendo de a poco como las marcas o los surcos dactilares. Es típico también de la esclerodactilia y en fases evolucionadas de la enfermedad incluso puede llegar a generar pérdida o amputación parcial pues de la punta de los dedos. También puede generar telangiectasias a nivel de la cara, de las manos. Puede generar úlceras en manos. A diferencia del lupus, estas úlceras son dolorosas. Puede generar también fenómeno de Raynaud, al igual que el lupus. Eh, Vamos con las imágenes, que es lo importante en dermatología. Entonces, en la foto del pie vemos una manifestación de una esclerosis, es básicamente una atrofia de la piel. Si uno la palpara, tiene un relieve o una depresión, un relieve en forma de depresión, eh, y hay una hipopigmentación de forma irregular. Esto es característico, no es tan frecuente, pero sí es característico de la esclerosis sistémica. Y lo que sí es mucho más frecuente son las lesiones que vemos a nivel de la mano, donde vemos la piel gruesa. Si ustedes se dan cuenta, es una piel como tensa y adicionalmente con mucho brillo, sobre todo a nivel de las uniones interfalángicas, ¿sí? Que comúnmente se conoce como nudillos. Entonces, estas son características típicas de la esclerosis sistémica. Perdón que no les anexe una foto, de pronto cuando la enfermedad está mucho más avanzada, donde digamos que la progresión de la enfermedad sí es como bastante, como que impacta a uno cuando ve las lesiones. Pero lo importante es que ustedes se lleven esto, que es poder como diagnosticar o por lo menos sospechar la esclerosis en un estadio inicial donde se puede hacer algo de terapia para evitar la progresión de la enfermedad. Dentro de las enfermedades autoinmunes, entonces ya hablamos de lupus, hablamos de esclerosis, ahora vamos a hablar de las manifestaciones en piel de la dermatomiositis. Respecto a la dermatomiositis, tenemos básicamente dos signos que son típicos de esta enfermedad, que es el eritema heliotropo y las pápulas de Gottron. Entonces, hay otro signo también que es característico, que es el eritema en chal. Y en las manos genera hiperkeratosis y fisuras en las caras laterales de los dedos. Ya les voy a mostrar acá las imágenes para explicarles un poquito mejor. Entonces, vamos a empezar con la imagen del borde inferior derecho, donde se muestra el párpado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el párpado tiene una placa eritematosa que compromete todo el párpado superior y este es lo que corresponde al eritema heliotropo, que es característico de la dermatomiositis, es patognomónico de la dermatomiositis. En la imagen superior vemos el eritema en chal. Este eritema en chal se podría confundir también con un lupus discoide porque son zonas expuestas al sol, ¿sí? Generalmente la luz ultravioleta genera como una respuesta inflamatoria en las enfermedades autoinmunes. Por eso van a ver que la mayoría de las lesiones las vamos a ver en áreas expuestas como manos, la cara, cuello. El eritema en chal básicamente es una placa eritematosa extensa, muchas veces acompañada con lesiones papulares o nodulares.
Y lo característico es que tiene una imagen como cuello en V, es decir, que va a respetar como el área que está cubierta por la camisa. Por eso también se llama eritema en V o eritema en chal. Y el otro signo patognomónico son las pápulas de Gottron, que las vemos en la imagen que ven de la mano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá hay unas pápulas, es decir, son lesiones sólidas sobre elevadas, habitualmente de color eritematoso, violáceo, y que típicamente compromete los nudillos o las superficies extensoras, tanto de manos, codos como rodillas. Estas son las principales manifestaciones de la dermatomiositis. En cara también puede generar hiperkeratosis, algunas fisuras. Y lo otro típico, bueno, no es manifestación dermatológica, pero digamos que el otro signo típico es que los pacientes cursan con una pérdida de la fuerza con compromiso proximal. Y hay muchas veces consultan más por la pérdida de fuerza que por las lesiones en la piel. Esas son como las principales enfermedades autoinmunes que pueden generar compromiso en la piel. Dentro de las enfermedades endocrinológicas encontramos principalmente la diabetes mellitus y los trastornos de la tiroides. Entonces, dentro de la diabetes mellitus, vamos a las imágenes de una vez. Dentro de la diabetes mellitus, en la imagen del borde inferior izquierdo, es típico la cantosis nigricans, que son básicamente placas hiperpigmentadas que respeta algunos pliegues y que son de distribución heterogénea. Eso es lo que vemos acá en la imagen. Es típico de los pacientes, sobre todo de diabetes mellitus tipo 2, que se asocia a obesidad y que tienen resistencia a la insulina. Entonces, cuando uno ve a un paciente con diabetes y con bastante acantosis nígricas, ya uno puede decir que ese paciente tiene una resistencia importante a las insulinas. Se puede manifestar en cuello, habitualmente también en axilas y a veces también en extremidades, pero básicamente y donde más lo vamos a ver es a nivel de cuello. Otras lesiones que podemos encontrar son la dermatopatía diabética, que son las que vemos acá en la imagen borde inferior derecho. Esta dermatopatía diabética se caracteriza porque tiene máculas, que son máculas hiperpigmentadas. Generalmente el compromiso es pretibial, o sea, en la cara anterior de las piernas. Tienen distribución irregular. Muchas veces evoluciona a otras lesiones y característicamente se llama también como, o lo llaman como parches en espinilla, ¿sí? Por el compromiso que tiene a nivel dermatológico. Ese es como el término que se usa. En la imagen de la diapositiva, borde superior izquierdo, encontramos una manifestación de la diabetes que se llama necrobiosis lipódica. Y estas son placas atróficas. Si uno palpara, hay una disminución del relieve. Generalmente dentro de la placa hay áreas de coloración amarilla, que es esta. La distribución tiende a ser irregular. Los bordes muchas veces son definidos, como acá en esta parte que lo estoy señalando. A veces no son definidos, como acá en el centro de la lesión. Y también es típico de la diabetes mellitus, sobre todo en pacientes que no tienen adecuado control metabólico. Dentro de las enfermedades tiroideas, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo pueden generar lesiones en piel. Es mucho más frecuente las manifestaciones cutáneas con el hipotiroidismo. Y algo típico del hipotiroidismo es el mixedema pretibial, que es este,
Es un edema en la cara anterior de la tibia. Generalmente es bilateral, es simétrico y algo característico es que tiene un aspecto en piel de naranja. Es decir, que puede cursar con pápulas y con áreas de depresión. Eh, si vemos acá donde está señalando la mano de la imagen, es muy similar a la piel de una naranja, por eso se llama justamente así. No es doloroso, son placas y el edema no deja fobia, a diferencia del edema de pronto de la falla cardíaca, de la enfermedad renal crónica, de la hipoalbuminemia. También podemos encontrar vitiligo, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1. Recordemos que la diabetes tipo 1 tiene un mecanismo autoinmune y se asocia a otras enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo y el vitiligo. ¿Listo? Entonces el vitiligo se caracteriza básicamente por máculas. Si uno palpara acá la piel de esta mano, pues no va a encontrar un relieve. Es simplemente una mácula hipopigmentada, es decir, con un color mucho más claro respecto al color natural que tiene el paciente. Dentro de los síndromes, digamos que casi que cualquier neoplasia, sobre todo en estadios avanzados, pueden generar manifestaciones en la piel. Muchas veces llegamos a un diagnóstico de una neoplasia por lo que uno encuentra en la piel o muchas veces consultan directamente por las lesiones en la piel. Entonces, por eso también es importante que sepan que cualquier cáncer puede generar lesiones dérmicas y a esto le llamamos síndromes paraneoplásicos. Es básicamente compromiso de otros órganos diferentes a donde está ubicado la neoplasia primaria. Esto se da a mecanismos que pueden ser inmunes, mecanismos hormonales o muchas veces también pueden ser mixtos. Y lo que les decía es que el reconocimiento de estas lesiones muchas veces nos pueden llevar a un diagnóstico precoz de un cáncer. Entonces, dentro de las manifestaciones, vamos a pasar a las imágenes, paraneoplásicas podemos encontrar la acantosis nigricans, que es básicamente esta. Muchas veces se diferencia con la acantosis nigricans del diabético porque estas placas son mucho más gruesas, ¿sí? Y mucho más extensas. Entonces acá en la imagen donde dice B es una acantosis nigricans muy marcada que no se explicaría por una diabetes mellitus. Este está en la región genital y eso es lo otro, ¿sí? La acantosis nigricans paraneoplásica no compromete las áreas típicas que sí compromete la acantosis nigricans de la diabetes. Entonces digamos que acá está en la región inguinal, que la diabetes casi nunca genera acantosis nígricas en esta región, o en la foto acá, borde inferior derecho, genera acantosis nígricas en los muslos de forma bilateral en el paciente. Esto también se puede generar en algunas hepatopatías, pero cuando uno lo ve, lo primero que debe sospechar es que el paciente esté cursando con algún tipo de neoplasia oculta. ¿Qué otra imagen encontramos acá? Sí, ya voy. Espérame un segundito, por favor. Ya regresé. Pido disculpas, que estoy acá también con labores asistenciales. Bueno, acá en la imagen superior izquierda de la diapositiva encontramos un signo paraneoplásico en piel que se llama eritema giratum repens, que da como una imagen de una madera barnizada, ¿sí? Es como cuando se corta la madera que genera varios círculos de forma irregular con tonalidades diferentes o en forma como serpenteantes, para que me entiendan. Generalmente son eritematosas. Esta foto pues tiene un compromiso severo, muchas veces no son con compromiso tan severo como se ve en la foto,
y es muy típico o se asocia mucho al cáncer de pulmón. En la otra foto, borde inferior derecho, encontramos el signo de Lesser-Trelat, que lo que evidenciamos ahí son hiperkeratosis seborreicas pruriginosas que se manifiestan de forma, digamos que relativamente súbita y rápida. Esa es la diferencia, digamos, que lo hace uno sospechar un síndrome paraneoplásico, porque muchas veces estas hiperkeratosis se pueden presentar sobre todo en pacientes de edad, pero digamos que con una progresión muy lenta en el transcurso de los años, está relacionada con la exposición solar. Pero cuando un paciente te consulta porque la aparición fue relativamente brusca en un par de días, debemos sospechar siempre que sea manifestación de una neoplasia oculta. Y finalmente, tenemos en la imagen una hipertricosis lanugínica. Digamos que la hipertricosis lanugínica puede ser adquirida, es decir, si el paciente siempre tuvo la hipertricosis lanugínica, pues no habría motivo para sospechar neoplasia ni para alarmarnos. Sin embargo, cuando es adquirida, es decir, que el paciente no tenía la hipertricosis y empieza a aparecer vello de forma relativamente aguda en sitios inusuales de la piel, debemos sospechar también neoplasias. Habitualmente son neoplasias endocrinas que hacen que se estimule el crecimiento de vello. Y muchas veces pues esta es la manifestación inicial de un cáncer o de alguna patología mucho más complicada. Esas son como las principales manifestaciones o por lo menos las que debemos estar atentos. Hay muchas otras enfermedades que generan manifestaciones en piel, la verdad la lista es bastante extensa, pero con que se lleven esta casa, estas manifestaciones o por lo menos estas enfermedades, digamos que es como las que más frecuentemente o las que principalmente debemos tener en cuenta. ¿Listo? Vamos con un caso clínico, no sé si alguien quiere participar, voy a leerlo. Entonces se trata de una mujer de 55 años que refiere debilidad en miembros inferiores para subir escaleras y a levantarse de la silla, con un cuadro que ella lo refiere de 3 meses de evolución y adicionalmente refiere una erupción cutánea eritematosa en cara y manos. Al examen físico se evidencia un edema violáceo en párpados superiores de forma bilateral, que es lo que se denomina como eritema heliotropo. Se evidencia unas pápulas eritematosas violáceas sobre los nudillos y adicionalmente al examen se nota que la paciente se le dificulta levantarse de la silla. Más adelante la valora neurología y evidencia una pérdida de la fuerza de la musculatura proximal que fue objetivizada con una electromiografía. ¿Alguien se anima de pronto a decir el diagnóstico? Según lo que hablamos. Dermatomiositis. Exacto. Este lo pongo, a lo mejor ustedes dicen, es muy evidente, es muy fácil. Sí, es fácil, pero con el tiempo a veces se olvida, ¿sí? Y he visto muchas veces que se deja pasar un edema heliotropo y las pápulas de Gottron y nadie como que lo percibe. Entonces sí tenerlo en cuenta y son signos muy, muy específicos de una dermatomiositis. O sea, cuando uno encuentra esto, eso es una dermatomiositis, nada que hacer. Obviamente hay que hacerle exámenes para confirmar y demás, pero es un diagnóstico, digamos que con la clínica y con lo que uno ve en las lesiones en la piel, uno puede hacer relativamente un diagnóstico muy, muy acertado. Entonces, ya para recordar y lo que debemos llevarnos a casa es que siempre debemos buscar y tratar de identificar lesiones en la piel, describirlas adecuadamente, no dejar pasar lesiones en la piel sin describirlas o por lo menos sin interrogarnos si de pronto puede ser manifestación de algo más
grave o de una enfermedad sistémica. ¿Listo? Conocer la asociación entre las manifestaciones cutáneas y las enfermedades sistémicas que hablamos. Siempre llenar una adecuada historia clínica, por lo que es lo que nos va a ayudar a hacer un adecuado enfoque diagnóstico. Si uno no hace un buen enfoque diagnóstico, pues el tratamiento se va a ir para otro lado, ¿no? Aparte de los signos cutáneos, pues también hay que buscar los extracutáneos. Ya cuando tenemos un abordaje, vamos a pedir estudios dirigidos, que acá no voy a ahondar mucho, y generalmente los pacientes que tienen manifestaciones dermatológicas de enfermedades sistémicas, pues requieren un grupo multidisciplinario, ¿sí? Muchas veces el dermatólogo es el que nos remite los pacientes y nos dice, mire, yo creo que el paciente tiene un lupus, yo creo que el paciente tiene un hipotiroidismo, por más que haya consultado por una enfermedad o por alguna lesión en la piel. Entonces, nosotros como medicina interna y ustedes como médicos generales debemos integrar todos los síntomas para hacer un abordaje holístico del paciente. Conclusiones, nunca subestime una lesión en la piel, puede ser la punta del iceberg de una enfermedad sistémica. El lupus, la dermatomiositis, la esclerodermia tienen hallazgos característicos y potencialmente devastadores, ¿sí? Muchas veces si se deja progresar, estas lesiones pueden generar mutilaciones. En el caso de la esclerosis puede llegar a generar mutilaciones en la punta de los dedos o generar deformidades. En el caso del lupus discoide en la piel puede generar deformidades a nivel facial, que pues eso es, digamos que catastrófico para un paciente. Signos como la acantosis nígrica de inicio rápido, el signo del Ehlers-Trelat, son banderas rojas para una neoplasia oculta. Y lo que les decía ahorita, ¿no? El dermatólogo muchas veces es el labor inicial para sospecha de otras enfermedades que son correspondientes a medicina interna. No sé si tienen alguna pregunta de esta charla o de la charla anterior que se nos cortó ya sobre el final. ¿Alguna pregunta? No, profe, gracias. Listo. Yo ahorita me voy a ocupar en el transcurso de la tarde, cuando me quede más un tiempito, le envío las charlas a Omar, que es el monitor, para que ya la distribuyan entre ustedes. Que tengan buena tarde, chicos. Hasta luego. Gracias. Vale. Bueno, profe, gracias. Gracias, doctor. Buena Permiso. tarde, profesor.